seguir andando. El conocimiento, el saber, el estudiar, las grandes ciudades, como en este caso Rosario, el sur de la provincia de Santa Fe. Hoy tenemos a alguien que nos va a hablar un poquito de esto. Está con nosotros el profesor Alejandro Vila, que es el decano de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario. Profesor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación y un placer poder compartir esta entrevista, este conversatorio acá con vos, Marcelo. No, para mí es un gusto tenerte, Alejandro, porque me habían hablado de vos, distintos referentes culturales de la ciudad, y me decían, tenés que estar con el profesor Alejandro Vila, para preguntarte, sos el decano de la Facultad de Humanidades y Artes, ¿cuánto hace que estás en la gestión? Bueno, la pregunta podemos dividirla en dos partes. Soy decano, fui electo decano en el año 2019 y reelecto en el año 2023. Y la pregunta sobre de qué momento estoy en la gestión, bueno, yo ya tengo una trayectoria en el ámbito de la gestión, fui secretario estudiantil durante la gestión de los profesores Darío Mayorana y Daniel Musitano, y luego fui secretario de Consejo Directivo de la Facultad durante la gestión de José Goiti. Así que tanto la docencia como la gestión son pasiones y que disfruto poder ser parte de la misma. En este caso me toca la enorme responsabilidad, el orgullo y la alegría de poder ser decano de una facultad tan importante como la de Humanidades y Artes. Claro, claro. Y bueno, y haber sido reelecto también es un motivo de responsabilidad y de alegría. Por supuesto, Alejandro, la palabra reelección no es una palabra sencilla. Hay que conseguir una reelección, porque ahí tenés la parte política dentro de la facultad. No es fácil cuando uno se enfrenta a una reelección, dice, bueno, acá es... Y sin embargo, has sorteado eso. Sí, el momento de la reelección es un momento en el cual ya no solamente se vota por una expectativa, por un proyecto, sino también se da cuenta de una gestión, de realizaciones. Es un poco una consulta, podemos decir, a la comunidad si les parecieron bien los años anteriores, y por eso tiene una carga importante, y obviamente que también uno tiene que enamorarse del futuro y no solamente de las cosas que se realizaron. Por más que hayan sido muchas buenas, que tengan adhesión, uno tiene la obligación de enfrentar un nuevo tiempo institucional, como son los nuevos 4 años, con ganas de construir el futuro y con el sueño que de estos 4 años próximos sean mejores que los 4 años anteriores. Pero por supuesto, que sean venturosos. Claro, vos de alguna manera sos el decano de una facultad que tiene un romanticismo único. La Facultad de Humanidades y Artes. ¡Wow! Algunas consideraciones. Está en el centro de la ciudad. Es la única facultad que está en pleno centro. En un edificio que tiene características medievales, que tiene todo un entorno romántico. Romántico en el sentido, ¿te acordás de ese autor Roger Picard? El romanticismo social. Siempre tuvo ese romanticismo, Humanidades. Claro, quizás la etapa más romántica haya sido en los años 70, y en los 80 y en los 90 la Facultad de Humanidades fue un lugar donde se resistió y fuertemente. Te quería preguntar, ¿en qué momento de su historia legendaria está Humanidades? Bueno, algunas consideraciones. Sin ninguna duda, el emplazamiento geográfico de la facultad es muy importante. Claro. Nosotros siempre decimos que está en el corazón de la ciudad, por dos motivos. Una, por el corazón en el sentido romántico, en el sentido del afecto, en el sentido del recuerdo. Claro.
y también desde el punto de vista geográfico. Es una facultad de una enorme tradición ya, y de inserción en el marco de la ciudad de Rosario y de la región, por sus profesores, por sus investigadores, por sus docentes, tanto de la facultad como quienes son graduados y se insertan en otro tipo de instituciones educativas, culturales, de gestión, pero también por el movimiento social. La facultad ha sido un territorio de visibilidad y de movilización en el conflicto social muy, muy importante, como vos bien los decías, los 60, los 70, los 80, los 90. Yo particularmente, a mí me tocó iniciar mi carrera de grado en el año 93 y empecé a militar en el año 94, al calor del menemismo, de las políticas neoliberales, y la facultad fue una trinchera de resistencia muy... Por eso te hacía esa referencia, claro. Muy grande, y sí, la facultad tiene ese espíritu combativo, donde el claustro y las calles son dos ámbitos donde se desenvuelve parte de la vida universitaria de un estudiante, de un graduado, de un docente, de un no docente. Y bueno, ha sido protagonista de jornadas memorables la facultad. Para tomar un ejemplo, el primer rosariazo, el segundo rosariazo, los años 70, las asambleas, las movilizaciones. Los años 70, claro. Y fue una de las facultades más golpeadas durante la dictadura militar y tuvo un enorme protagonismo en la lucha por la lucha en el retorno a la vida democrática, en la institucionalización de los derechos humanos y con el movimiento de derechos humanos. Así es. La verdad que la facultad del año pasado cumplió 75 años y son 75 años de tener un lugar de referencia muy grande en la ciudad, en la región y en el país. Es un motivo de orgullo muy grande para mí ser docente y ser en esta oportunidad autoridad de nuestra casa de estudio. Pasaron grandes profesores por esa facultad. Liliana Herrero, por ejemplo, sí, claro. La cátedra de filosofía. David Viñas, recuerdo llegar a David Viñas, que daba seminarios y clases magistrales. Horacio González, el profesor Pla, Marta Bonaudo. Grandes profesores, que algunos fueron de exportación, algunos dieron clases en el exterior. Le digo al público, yo comencé a estudiar a los 14 años y no he parado hasta el presente. No he parado de estudiar. 14 años, dije, incluyendo sábados y domingos sin vacaciones. Lo que quiere decir que he leído muchísimo porque, profesor Alejandro, donde usted pone el lente, donde alguien pone el lente, donde alguien con un telescopio mira hacia arriba o con un microscopio mira hacia abajo, aparecen mundos increíbles. Y las cosas que creíamos que eran como eran, no eran tal. Es decir, el estudiar, cambia realidades, cambia la vida. ¿Por qué es tan importante estudiar? Para una persona y para las sociedades. Yo diría por muchísimos motivos. Puede haber motivaciones individuales, obviamente, que tienen que ver con el placer, con la construcción de conocimiento. Y el conocimiento es una herramienta de transformación social, económica, política, cultural, fundamental. Las sociedades se plantean objetivos comunes denominadores que nos permiten funcionar como un colectivo, como una comunidad. Y el conocimiento es fundamental a la hora de pensar en términos sociales esos objetivos.
Y el conocimiento se alcanza, entre otras formas, a través del estudio sistemático. Y nadie construye conocimiento de manera individual. Se construye conocimiento de manera colectiva, desde el diálogo, desde el debate, desde la confrontación, pero siempre es con otro. Uno puede pasar horas leyendo, pero está leyendo lo que produjo otro, está dialogando con ese otro también dialogó con otros. Claro. O sea, es una construcción colectiva. Y es una construcción colectiva porque el conocimiento, y el conocimiento científico, que es uno de los tipos de conocimientos, nos permite pensar de manera cómo queremos vivir, cómo nos queremos organizar, cómo queremos proyectar nuestra comunidad, nuestra sociedad. No hay futuro sin conocimiento, sin ciencia, sin tecnología, sin educación. Claro. Sin educación, no hay futuro. Claro. Y obviamente también hay una cuestión de placer en el estudiar, de disfrute, de goce, claro, que me parece que siempre es necesario. Bueno, cuando éramos chicos queríamos rajar, o sea, está este mito de cuando sos chico voy a estudiar, no, a los chicos nos pasó a todos. Sí, claro. Y después hay algo que se opera en todas las personas y nos va acercando, nos va acercando. Alejandro, ¿dónde estudiaste? Y por empezar, vos no sos rosarino, ¿de dónde venís? Yo soy de Hugues, del sur de la provincia de Santa Fe, y me vine a estudiar en el año 93, ajá, directamente a la Facultad de Humanidades y Artes, y estudié la carrera de Historia. Ajá. Soy graduado ahí de la Facultad de Humanidades de la carrera de Historia, y vos mencionabas algunos de los grandes profesores que yo tuve la dicha de tenerlo, una generación extraordinaria de docentes entre los 80 y los 90 en nuestra facultad. Vos mencionabas Marta Bonaudo, Alberto Pla, claro, Horacio González. Puedo sumar a esa lista la profesora Nadia Adrese, la profesora Susana Belmartino, Eduardo Urcade. Eduardo Urcade, por supuesto. Ricardo Falcón. Ricardo Falcón, por supuesto. Y tantos otros, Eduardo Zanella, tantos claro, otros, que podemos decir que fue una nueva camada, que fue una generación dorada también sí, de nuestra facultad, y en particular de la carrera de Historia. Docentes que no eran de la misma generación, pero sí que tuvieron un enorme protagonismo en los 80 y en los 90. Algunos habían tenido protagonismo previo en los 60 y en los 70. Otros se incorporaron como docentes, como investigadores en el momento de la transición a la democracia, en el proceso de normalización, pero que fueron grandes maestros que generaron una huella fundamental en el campo académico, en el campo de la investigación, pero también en el campo institucional. Muchos de los mencionados tuvieron actuación política en la facultad, fueron directores de escuela, fueron consejeros claro, directivos, directores claro, del Instituto de Investigación, o sea, vicedecanos o vicedecana en el caso de Marta Bonaudo, o sea, tuvieron un compromiso muy profundo, muy grande, no solamente en el ámbito de la docencia y de la investigación, sino también en la construcción diaria de la gestión. Sí. Elida Sonsoni, o sea, grandes maestros que nos formaron, podemos decir, en el ámbito del quehacer de un historiador, del quehacer de un docente universitario, pero también en el quehacer del ámbito de un espacio democrático y de gestión democrática y participativa y plural. O sea, no todos pensaban los mismos, no todos pertenecían, digamos, a las mismas corrientes de opinión políticas o historiográficas, pero podemos decir que todos tenían una vocación muy profunda con la universidad pública, con la universidad reformista, con el amor a la enseñanza, con la necesidad de generar investigación, la necesidad de generar conocimiento
socialmente significativo. Porque muchas veces se habla de una generación dorada que es la de los 60 en la facultad. Vos mencionabas recién figura como la de David Viña, que fue docente, claro. Adolfo Prieto fue docente, Ramón Alcalde, y podemos decir Reina Pastor, Sí. y podemos nombrar... Jane Petras, no sé si lo recordás a Petras. Sí, pero... Petras vino a dictar seminarios acerca de política latinoamericana. Sí. ¿Pero sabes por qué la importancia de Petras? Fíjate vos, viene, creo yo, de la mano de David Viñas. Yo estaba en ese momento por ahí. Pero porque Petras va a tener una gran influencia en la decisión que tiene Viñas de rechazar la beca Guggenheim. Fíjate qué dato curioso y académico que guarda para sí la ciudad de Rosario. Totalmente. David marcó una leyenda en la facultad. Sí, ¿por qué será? Y bueno, tenía un gran intelectual, pionero en algunos campos de conocimiento y también una personalidad muy arrolladora. Sí, sí. Quienes fueron alumnos siempre recuerdan sus clases, siempre se recuerdan su personalidad, un polemista Claro. de aquellos. Sí. Y sí, Jane Petras yo tuve la suerte de conocerlo porque visitó la facultad en varias oportunidades, en una de ellas invitado por el profesor Alberto Pla, por los seminarios que se organizaban a mediados de los 90 sobre el socialismo como pensamiento y perspectiva. Ajá. Y así que ha venido en varias oportunidades a dictar cursos, a participar de conferencias y era sin ninguna duda, o es, un referente en un campo disciplinar, en un campo político y que en los años 90 lo leíamos a Petras Claro. de manera, Sí, de sí, manera sí, sí. habitual. Sí, sí. Alejandro, ¿tenés algún hobby en particular? ¿Hay algo que te despega un poco de tu actividad académica? ¿Algún deporte, algún hobby, algún lugar, esparcimiento, algo que disfrutes mucho con la familia? A ver, la verdad que el trabajo, quienes tenemos pasión y compromiso Claro. con lo que hacemos, nos absorbe muchísimo tiempo, porque también ahí hay una situación de placer, de disfrute. Respecto a hobbies, me gusta mucho viajar. ¿Te gusta mucho viajar? Me gusta leer por placer, o sea, cuando yo digo leer por placer, tiene que ver leer acostado, sin la necesidad de estudiar, de la sistematicidad. O sea, yo es como que tengo incorporado hábitos distintos. Cuando uno está estudiando, tiene que estar sentado en el escritorio, en la mesa, escribiendo, buscando hacer comparaciones y cuando uno lee relajado, fundamentalmente en la cama, fundamentalmente literatura. O sea, me gusta también el tema de salir a comer. Disfruto salir a comer con mi mujer o con amigos y tomar un buen vino y hacer una sobremesa de charlas. Cuando era más joven me gustaban mucho hacer deportes, no me destaqué en ninguno, pero como son las vidas en los pueblos, uno juega al fútbol y además de jugar al fútbol se ponía de moda el básquet, jugaba al básquet, se ponía de moda al tenis, jugaba al tenis, se ponía de moda la paleta, jugaba a la paleta y el fútbol como algo permanente. Sí, eso puedo decir que es una cosa que perdí. La cuestión de la práctica de un deporte de manera más o menos sistemática, mi viaje a Rosario, podemos decir que se llevó puesto mi vínculo con el deporte, no con la práctica del deporte. Yo disfruto de mirar fútbol, disfruto de mirar básquet, disfruto de mirar rugby. Bien. Es más, estoy feliz porque anoche soy hincha de Independiente, anoche ganamos un partido muy importante, 1-0, no jugando tan bien, pero sí corriendo y con mucha intensidad. Así que
Podemos decir que tuve una mañana, un despertar contento porque el fútbol en nuestra vida cotidiana, los argentinos, somos muy apasionados y en mi caso soy hincha de los Rojos de Avellaneda. Señores, el profesor Alejandro Vila, decano de la Facultad de Humanidades y Artes, ha compartido con nosotros un diálogo abierto, un diálogo donde estuvieron todos los temas. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Marcelo, por invitarme. Me sentí muy cómodo, disfruté mucho la entrevista, porque además de conversar sobre la función que circunstancialmente uno ocupa, hablamos un poco de las cosas de la vida, donde las cosas los afectos, las pasiones, y también muchas veces los debates, las confrontaciones, que son parte de nuestra vida cotidiana. Muy bien. Así Gracias. que muchísimas gracias a vos, Marcelo, y a todo el equipo. Por favor. Hasta el próximo encuentro, queridos amigos.